Misterios a la orden. El tren que llegó con un solo pasajero, 40 años después. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy viajaremos a los límites de lo comprensible, a una historia que parece salida de una novela de ciencia ficción, pero que fue registrada en informes ferroviarios, reseñada por periódicos locales y archivada, sin explicación alguna, por ministerios de transporte en 2 países. Un tren desaparecido, una estación olvidada y un único pasajero que llegó 40 años después. ¿Fue un error temporal, un fenómeno paranormal, o el resultado de una tecnología que aún desconocemos? Abróchate el cinturón, porque esta historia te llevará directo a los límites del tiempo, el tren que llegó con un solo pasajero 40 años después. Todo comenzó el 14 de agosto de 1973, cuando el tren regional 1703 partió desde la estación de Riga, en Letonia, con destino a Vilnius, Lituania. Era un trayecto común, cubierto por decenas de trenes semanales, que duraba alrededor de 5 horas. A bordo iban 35 pasajeros, 3 miembros del personal ferroviario y un conductor experimentado. El clima era claro, la vía en condiciones óptimas y el tren partió a las 10:16 de la mañana, como estaba previsto. Pero nunca llegó a su destino. A las 3:40 de la tarde, al ver que el tren no había arribado, las autoridades ferroviarias comenzaron el protocolo de emergencia. Se revisaron las rutas, los desvíos, los registros de estaciones intermedias. Nadie había visto pasar al tren. No hubo señales de descarrilamiento, ni reportes de accidente. La vía permanecía intacta. Se enviaron helicópteros, unidades terrestres, rastreadores. Pero no había rastro alguno del tren ni de sus ocupantes. Lo único que encontraron, una semana después, fue una tarjeta de embarque perteneciente a una pasajera, tirada a un lado de las vías, a casi 90 kilómetros de la ruta oficial, en una zona donde el tren jamás habría pasado. El caso fue archivado como una desaparición masiva inexplicable, y la línea 1703 fue suspendida. Décadas después, se hablaba del «tren fantasma del Báltico» como una leyenda urbana. Algunos decían que había caído en un portal dimensional, otros, que fue interceptado por fuerzas secretas soviéticas. Algunos incluso aseguraban haber visto su silueta cruzando túneles abandonados en noches sin luna. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararlos para lo que ocurrió el 24 de junio de 2013, en la pequeña y casi olvidada estación de Sventiseris, una parada cerrada desde los años 80 por falta de uso. Ese día, a las 5:12 de la mañana, un operador de mantenimiento recibió una alerta de cruce activado en la estación cerrada. Creyendo que se trataba de una falla técnica, se dirigió al lugar. Lo que encontró fue imposible. Una locomotora oxidada, cubierta de polvo, con los mismos números y placas del tren 1703, detenido en la vía, como si nunca se hubiera ido. Era el mismo modelo, de los años 70, descontinuado hacía décadas. Las ventanas estaban empañadas, la pintura corroída, pero el tren estaba allí. La policía fue alertada, equipos especiales se acercaron, temiendo algún tipo de broma o montaje. Sin embargo, al ingresar al tren, solo encontraron una persona a bordo. Un hombre, deshidratado, en estado de shock, vestido con ropa de los años 70 y aferrado a una maleta de cuero. Su documento lo identificaba como Arvids Krastins, uno de los pasajeros desaparecidos en 1973. Tenía 27 años al momento de abordar el tren. El hombre encontrado parecía tener alrededor de 60, pero los análisis médicos posteriores revelaron que su edad biológica correspondía a alguien de poco más de 30 años. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Arvids fue trasladado a un hospital militar, donde fue sometido a exámenes físicos y psicológicos. Su historia fue tan precisa como perturbadora. Según su testimonio, el tren nunca dejó de moverse. Aseguró que, tras una curva habitual del trayecto, el paisaje se tornó blanco. No había árboles, no había cielo, solo una niebla brillante que cubría todo. Los demás pasajeros comenzaron a desesperarse. Los relojes se detuvieron, las luces fallaron. Uno por uno, dijo, los demás comenzaron a desvanecerse, como si se fundieran con el aire. El conductor intentó frenar, pero el sistema no respondía. Entonces, durante lo que él sintió como unas pocas horas, el tren se volvió completamente silencioso. Como si flotara. Luego, perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba solo. El tren detenido, la estación desconocida. Al mirar por la ventana, vio un cartel, Sventiseris.
No recordaba haber llegado allí. No recordaba a los demás. Solo esa niebla y un zumbido bajo, constante, como una nota que nunca terminaba. Aún en el hospital, aseguraba escucharla. Decía que no estaba solo en el tren, que algo más había regresado con él, pero que no se veía a simple vista. Los informes médicos confirmaron que Arvids no presentaba alteraciones mentales, pero sus análisis revelaban una anomalía celular. Su tejido mostraba una regeneración inusualmente activa, como si hubiese estado en un ambiente con baja exposición a radiación natural o sin oxidación celular. En otras palabras, su cuerpo había envejecido más lentamente que el resto del mundo. El tren fue sellado y trasladado a un hangar militar. Al inspeccionarlo, encontraron señales contradictorias. Por un lado, el interior estaba en perfecto estado, como si se hubiera detenido hacía solo unas horas. Por otro, los relojes estaban detenidos en la misma hora, las 11:04 de la mañana. En todos los vagones. Una de las cámaras de seguridad, que nunca había sido descubierta en los informes originales, fue hallada en la cabina del conductor. El video que contenía era borroso, dañado, pero mostraba algo escalofriante: el rostro del conductor congelado frente a los mandos, y en el fondo del pasillo del vagón, una figura inmóvil, alta, oscura, que no parecía humana. Sin rostro, sin forma clara, solo sombra. Las autoridades declararon el caso como sin explicación lógica y lo archivaron. Pero algunos informes se filtraron. Uno de ellos hablaba de un fenómeno conocido en documentos soviéticos como zona de pliegue temporal, lugares donde el tiempo se contrae, se diluye o se duplica. Otros mencionaban estudios sobre trenes en tránsito cuántico, en los que ciertas formaciones metálicas, al viajar a ciertas velocidades, en ciertas coordenadas magnéticas, podían saltar de línea temporal. Teorías, solo teorías. Lo cierto es que Arvids desapareció del hospital una semana después. Las cámaras de seguridad no lo registraron saliendo. Su habitación estaba vacía, su ropa intacta, pero su cama mostraba signos de haber sido ocupada minutos antes. Lo único que dejó fue una nota escrita a mano: no puedo quedarme. Aún no terminó el viaje. Desde entonces, han habido reportes esporádicos de personas que aseguran haber visto un tren antiguo, detenido en vías abandonadas, con un solo pasajero en su interior, mirando sin moverse, un hombre de aspecto joven, con ropa anticuada, que cuando alguien se le acerca, simplemente desaparece. ¿Fue el tren 1703 víctima de un fenómeno dimensional? ¿Fue una advertencia? ¿O acaso ese viaje aún no ha terminado para quienes lo abordaron? ¿Y tú, tomarías un tren si supieras que podrías no regresar al mismo tiempo del que partiste? No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.